La política, amigas y amigos, tiene en cierto grado una dosis de demagogia, de mentira, de ilusión, de pues de fantasía incluso. Sin embargo, la tragedia que les voy a contar a mí me pareció algo bastante cruel. Me enteré hace un par de días en mi propio timeline de Twitter. Me enteré de un personaje que yo la verdad nunca había visto, nunca había escuchado, y era un hombre que relataba en su cuenta de X o Twitter, como quieran llamarle, que estaba entrando a un hospital y que en ese hospital en Mazatlán estaba solicitando ayuda porque le estaba dando un infarto. Me llamó la atención porque puso fotos, vi el tweet, estaba robando al IMSS y a Zoé Robledo, el director del IMSS, pidiendo ayuda, que no lo estaban atendiendo, y pues después de todo eso dejó de tuitear. Más adelante me enteré de que este hombre falleció ahí en el hospital de Mazatlán. Su nombre era Martín Arellano. En ese mismo instante, yo empecé a ver, me metí a su cuenta de Twitter y me di cuenta que era un hombre profundamente creyente de este gobierno, de este régimen. No solo un hombre que apoyaba a este régimen, sino que uno de sus últimos tweets antes de los referentes a su propio padecimiento eran insultos hacia Ceci Flores, la madre buscadora que asistió a esta reunión de los 300 líderes. De manera despectiva, soez. Luego me enteré que el hombre era periodista y que además se burlaba mucho de pues personas o situaciones que tenían que ver con el régimen. Es decir, era un hombre profundamente creyente, algunos le han llamado propagandista de este régimen. Sea como sea, este hombre falleció. Falleció en manos del sistema de salud de México, que muchos pregonan como pues una que presumen pues y que dicen que no tiene nada que ver con que todo lo que dicen los críticos no es así, ¿no? Estoy tratando de ser muy respetuoso con esta persona que lamentablemente falleció. No, yo no voy a hacer escarnio de él, señor. No voy a hacer escarnio. Pero sí me parece profundamente cruel cómo este sistema profundamente perverso, es esta bestia que se alimenta a sí misma, todo aquel propagandista, aliado, defensor de este régimen, incluidos los que están en el círculo cercano de la hoy presidenta y del expresidente, son todos piezas entregables, son piezas sacrificables en cualquier momento. El régimen se alimenta para sí mismo. Todo lo demás son piezas desechables. Y es profundamente cruel ver cómo alguien que se desgañita y que se sacrifica, que entrega su dignidad, no me refiero a este hombre, sino a otras personas, que entrega su dignidad, que entrega su vida profesional, que puede entregar su trayectoria, su prestigio, el que haya ganado, es profundamente prescindible, es mercancía, es alimento para la bestia, no vale nada, pues, a eso me refiero, no vale nada. Y veo a gente como Sabina Berman, que tenía para mí una dramaturga extraordinaria, gente con mucho talento en cualquiera de los ámbitos. Si esa gente en algún momento terminará siendo
prescindible, ya lo es. Es decir, sacrificaron todo su talento, todas sus capacidades, todo su prestigio, toda su inteligencia, todo lo que tenían, todo lo que les dio nombre, todo lo sacrifican en función de un régimen, que el régimen implica un solo hombre, porque sigue siendo de un solo hombre, un hombre que vive en Palenque y que tiene a todo el mundo subordinado a él, bailando al son que él sigue tocando. Y todos estos son piezas sacrificables. ¿Qué de menos la gente común y corriente que sin que siquiera la conozcan, sin siquiera que les importe ni siquiera tantito sus vidas, su prestigio, su dignidad, su trayectoria, son utilizados para mantener el poder, el régimen, los privilegios, los abusos de gente que hoy está encaramada en el poder? Los ministros de la Corte, los nuevos ministros de la Corte. Por supuesto, esta cúpula legislativa que hoy se sirve con la cuchara grande, los gobernadores, toda esta clase política que son los nuevos ricos del país, estos que llegaron con el discurso de aborrecer a los regímenes anteriores que abusaban y en su lugar llegaron para atascarse, no, ya sin cuidar ninguna de las formas, ni uno solo de ellos investigado, ni uno solo de ellos en la cárcel, todos atascados. Y me refiero a eso porque digo, ¿qué caso tiene que alguien sea defensor oficioso de este régimen? Si a fin de cuentas no les importa absolutamente nada. Es lo más indigno que he visto. Es lo más indigno, lo más humillante. Gente defendiendo a sus verdugos. Gente que se sacrifica incluso hasta la muerte sin que nadie le reconozca lo más mínimo y sin que no le importe absolutamente a nadie. Es de veras lo más indigno que puede haber. Es decir, hay gente que dejaría, que se deja humillar por este régimen, por quienes representan este régimen, a cambio de nada, a cambio de que los volteen a ver simplemente, a cambio de una caricia equivalente a la de una mascota. Es profundamente indignante porque creo que los seres humanos merecemos respeto a nuestra dignidad y a nuestra integridad. Y a este régimen no le importa absolutamente nadie. Son utilizados, todos son piezas utilizables. Y ahí está, la tristísima muestra es la negación de su doctrina de austeridad. No solo me refiero al imbécil de Noroña, por supuesto, sino también escuché la entrevista con la ministra Loretta Ortiz, con Javier Risco, que hoy pues se siente muy incómoda porque pues decidieron bajarse el sueldo ellos mismos y ella no está de acuerdo, y entonces pues sí, que ella sí va al restaurante Au Pied Cochon, no sé ni si se pronuncia así, nunca he ido ahí, pero es un restaurante francés muy lujoso, en donde se fueron a cenar el otro día los ministros, no todos dicen, pero algunos no lo han desmentido, y que dicen que ellos sí tienen derecho a vivir una vida de lujos porque es parte de su salario. Entonces, el asunto de la austeridad, ellos reconocen que la austeridad es simplemente una pieza propagandística para mantenerse en el poder, pero que se jodan los demás, porque nosotros ya llegamos y como ya llegamos nos toca. Es decir, no tenemos, es el mismo discurso el de Loretta que el de Noroña, nosotros no tenemos por qué ser austeros, quien tiene que ser austero es el gobierno, nosotros sí nos podemos atascar. Entonces, la austeridad nada más es una pantalla, una pantomima. Austeros que sean los jodidos, no nosotros.
No, a nosotros nos merecemos todos. Por ahí está el video también de todas las camionetas de lujo en el momento de la toma de posesión de los nuevos ministros, que se dicen austeros y que andan en chanclas y que andan en ¿cómo se llama? En guayabera, y que bailan como si fueran de veras hijos autóctonos de los pueblos originarios, que a mí me parece más que otra cosa una burla total a los pueblos originarios, porque los pueblos originarios siguen igual de jodidos. A ver cuándo le regalan todas esas camionetas a los pueblos originarios o las venden y les dan algo. No, ellos que no les toquen sus privilegios. Toda esta mierda de discurso de que perdieron sus privilegios, eso es justamente lo que temen estos, perder sus privilegios. Por eso está que le arde la cola a Noroña cuando se enteró de que es dueño de una chingada, es dueño del aire, y que los 12 millones de pesos valieron para una chingada porque de la noche a la mañana le pueden quitar lo que supuestamente compró. Entonces, todo esto está basado en la mentira. Todo es mentira, todo ha sido mentira. O sea, Dinamarca no existe. El Tren Maya nunca funcionó, la refinería nunca va a funcionar. La megafarmacia nunca funcionó. Todo lo que tenga apellido bienestar, todo lo que tenga apellido cuarta transformación, todo es una farsa, una mentira, un engaño, un timo que ahora mucha gente lastimosamente se ha dado cuenta. Mucha gente ha estado perdiendo la vida o padeciendo terriblemente. Yo le preguntaría a muchos de los que hoy se sienten o se dicen fanáticos de este gobierno si le entregarían las llaves de su casa a Fernández Noroña o le darían a cuidar su dinero a López Obrador. Imagínense que López Obrador les dijera: a ver, ¿quién quiere invertir en el Tren Maya? Miren, me pueden dar su dinero y yo lo invierto en el Tren Maya y van a ver cómo nos va a ir muy bien. O miren, voy a hacer una refinería. Si fuera un privado y dijera: a ver, acabo de poner una compañía petrolera y voy a construir una refinería. ¿Quién quiere invertir en esa refinería? Que les pregunte a los fanáticos de su causa si le darían su dinero, su patrimonio, si invertirían en eso. Despilfarran el dinero porque no es suyo. Se atascan de lo que no es suyo porque nunca tuvieron, y entonces lo único que querían era llegar para atascarse, y utilizaron y siguen utilizando al pueblo, a ese concepto de pueblo, de los pobres, de los más jodidos, para atascarse, para tener camionetas de lujo, relojes, joyas, ropa, zapatos, casas, viajes, todo. Lo único que tenían de los regímenes prianistas era maldita envidia. Eso es lo único que tenían, envidia. Lo único que querían es atascarse igual que ellos, que los más corruptos de los regímenes anteriores. Pero ahora, con el cinismo de decir: nos vale madre. Lamentabilísimamente pasan estas cosas. Son lecciones profundamente crueles, porque seguramente este hombre, que en el ocaso de su vida, en esos últimos momentos, se dio cuenta que todo había sido un engaño. ¿Y para qué? Mucha gente que murió de COVID, seguramente en su lecho de muerte se habrá acordado de Hugo López-Gatell o de el propio López Obrador, diciendo: ¿para qué chingado le hice caso a este par de pendejos si ahora estoy desahuciado? Este régimen tiene una amplísima predilección por la muerte. Es muy cruel decirlo, pero así es. Por el dolor, por la explotación de los ingenuos, que en mi pueblo le dicen de otra manera. Pero qué difícil, qué terrible y qué doloroso que nos toque ver eso. Que algunos de los principales propagandistas en algunos momentos, tantos propagandistas de este régimen, terminen siendo ignorados, abandonados a su suerte, incluso hasta la muerte. Qué terrible, ¿no? Es darse cuenta de eso. Yo no me voy a burlar de esa tragedia, es dolorosísima de veras. Es cruel, pues, ver cómo una persona engaña a otra, se la lleva al baile, lo convierte en un
pues en una piltrafa humana, lo vuelve un lacayo de su causa cuando ni siquiera le importa. Es profundamente indignante ver cómo una persona defiende a alguien y a ese alguien ni siquiera le importa. Nunca le ha importado ni le va a importar si vive o muere, si sufre o no sufre. No le importa en lo absoluto. Qué doloroso es eso, pero ese es este régimen. Un régimen en el que, pretextando el pueblo, no le importa. Lo único que le importa es atascarse de dinero, atascarse de poder. Y entre más poder tengan, peores van a ser, más cínicos, más desvergonzados, más desalmados, más rateros, más corruptos. Todo de manera exacerbada, sobre todo cuando sientan que no hay nadie que los pueda detener. Qué terrible, de veras, qué terrible tragedia está viviendo el país, y al menos algunos de nosotros sí sabemos de qué cuidarnos. Hay gente que sigue creyendo, ingenuamente, sigue creyendo que estos son sus salvadores, cuando en realidad son sus peores verdugos. No le importan absolutamente nada. Pero nosotros no podemos hacer gran cosa por ellos, porque aún cuando tuviera la oportunidad de hablarle a esa gente está tan cerrada que no lo puede entender. Lo que no puede entender es que está entregando a sus futuras generaciones, a sus propios hijos, lo está poniendo en manos de depredadores. Es profundamente cruel. Pero esa es la realidad. Al menos nosotros sabemos de qué cuidarnos. Ellos ni siquiera eso. Bueno, muchas gracias por escucharme esta noche. Quería compartirles esta parte. Por aquí seguimos. Les reitero mi solicitud de que quien quiera cooperar para esta causa, lo puede hacer a través de esta cuenta que les voy a poner aquí. Aquí pueden cooperar. Está también algunas otras abajo. Que se suscriban, que le pongan like, que compartan también, y que por aquí nos seguimos viendo. Si ven esto a tiempo, este domingo 7 de septiembre vamos a estar en la entrada de Bosque Residencial del Sur, que está bajando la glorieta de Vaqueritos, aquí al sur de la Ciudad de México, donde empieza la alcaldía Xochimilco. Vamos a hacer una jornada de afiliación y en la entrada de Bosque Residencial del Sur, enfrente donde hay un Vips, una placita donde hay un Vips, ahí vamos a estar de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Es el Distrito 5 que va a tener su asamblea constitutiva de Somos MX el próximo sábado 20 de septiembre en el Salón Venecia, que está en la calle que se llama 20 de noviembre, al sur, muy al sur, entre las estaciones La Noria y Huichapan del tren ligero. Ahí está, es el número 515. Ya les pasaré toda la información con todo detalle, pero si quienes vivan en estas colonias de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, están cordialmente invitados. Mañana vamos a estar ahí. Y pues les agradezco mucho. Por cierto, también les voy a compartir que el documental Fantasmas con Armas de Mauricio Avendaño sigue de gira, de mi hijo Mauricio Avendaño, sigue de gira por todo el país. El martes va a estar en Nuevo León. Voy a publicar en mis redes exactamente en dónde. El martes va a estar en Nuevo León. En Chiapas también la próxima semana. Va a estar en Oaxaca, en Guanajuato, en Baja California, en varios lugares del país. Ya les diré con toda precisión dónde, cuándo. Lo voy a publicar todo en mis redes sociales. Mientras tanto, les agradezco mucho que estén al pendiente de todo esto y les mando un abrazo, como siempre, lleno de gratitud. Aquí seguimos. Cuídense mucho. Bye.